Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia y durante esos segundos, para miles de personas, el mundo que conocían dejó de sentirse seguro. Las paredes comenzaron a moverse, los objetos cayeron, las personas corrieron, algunos buscaron a sus hijos, otros llamaron desesperadamente a sus padres, alguien buscó a su hermano, alguien gritó el nombre de su esposa y alguien, quizás en algún lugar que nunca veremos, simplemente se quedó quieto, preguntándose si iba a sobrevivir. Porque cuando la tierra tiembla, uno descubre que muchas de las cosas por las que discutimos todos los días, de repente dejan de importar. En ese instante nadie pregunta cuánto gana el que está atrapado, nadie pregunta de qué partido político es, nadie pregunta qué religión tiene, nadie pregunta cuántos errores cometió, solo existe una pregunta: ¿está vivo? Y entonces ocurrió algo que quizás sea todavía más poderoso que el terremoto. La gente comenzó a salir de sus casas no para mirar, sino para ayudar. Vecinos, bomberos, personal médico, rescatistas, voluntarios, personas que ni siquiera conocían a quienes estaban atrapados, comenzaron a mover escombros con sus propias manos, porque cuando alguien está debajo de una montaña de concreto, una mano desconocida puede convertirse en la mano más importante de su vida. Y mientras unos buscaban sobrevivientes, otros buscaban agua, alimentos, medicina, ropa, un lugar donde dormir, una manera de llegar hasta las comunidades afectadas. La solidaridad comenzó a aparecer en distintos lugares del país y también fuera de Colombia. Pero en medio de todo ese dolor también apareció algo que debería hacernos detener: las burlas, los insultos, las críticas, personas cuestionando a quienes intentaban ayudar, personas convirtiendo una tragedia humana en una discusión, en una pelea, en contenido, en una oportunidad para atacar a quien piensa diferente. Y aquí es donde comienza realmente nuestra historia. No es solamente sobre un terremoto, es sobre nosotros, sobre la forma en que reaccionamos cuando el dolor le pertenece a alguien más, porque es muy fácil ser solidario cuando nadie nos está pidiendo nada. Es muy fácil decir: qué tristeza, pobrecito, Dios los ayude. Pero ¿qué pasa cuando alguien más está intentando hacerlo? ¿Lo ayudamos? ¿Nos unimos? ¿O nos sentamos detrás de una pantalla para decirle que lo está haciendo mal? Quizás este terremoto haya destruido hogares, quizás haya cambiado familias para siempre, quizás haya dejado heridas que tardarán años en cerrar. Pero hay una pregunta que todavía podemos hacernos, una pregunta que no depende de ningún gobierno, ni de ninguna institución, ni de ningún rescatista. ¿Qué clase de sociedad queremos ser cuando uno de los nuestros está en el suelo? Porque mañana podríamos ser nosotros y quizás cuando llegue ese día lo único que necesitaremos no sea alguien que nos juzgue, sino alguien que nos extienda la mano. Cuando uno cae, todos tenemos la oportunidad de levantarlo. Después de una tragedia siempre aparecen los números: cuántos heridos, cuántas viviendas destruidas, cuántos edificios colapsaron, cuántas personas están desaparecidas, cuántas familias lo perdieron todo. Y necesitamos esos números porque nos ayudan a entender la dimensión de lo que ocurrió. Pero hay algo que los números nunca pueden contarnos: el nombre de una persona, porque detrás de cada cifra hay una historia, hay una madre, hay un padre, un hijo, un abuelo, un amigo, un trabajador, una familia que quizás esa mañana simplemente estaba comenzando su día a las 7:34 de la mañana. Millones de colombianos están haciendo cosas completamente normales. Alguien preparaba el desayuno, alguien llevaba a sus hijos al colegio, alguien estaba llegando de trabajar, alguien acababa de abrir su negocio, alguien estaba pensando en la cuenta que tenía por pagar, alguien estaba enamorado, alguien estaba preocupado por algo que hoy quizás ya no parece tan importante. Y entonces la tierra comenzó a moverse en cuestión de minutos. La vida de miles de personas quedó dividida en un antes y un después. El terremoto de magnitud 7.4 provocó daños graves en diferentes zonas del occidente y centro del país, afectando viviendas, edificios, hospitales, escuelas y otras infraestructuras. Pero cuando escuchamos esas palabras, daños materiales, hay algo que fácilmente olvidamos. Una casa no es solo una casa. Es donde una madre guardaba las fotografías de sus hijos. Es donde un padre construyó durante años un pequeño patrimonio. Es donde una familia celebró cumpleaños, donde alguien recibió una noticia que le cambió la vida, donde alguien lloró, donde alguien soñó, donde alguien pensaba envejecer. Por eso, cuando una vivienda desaparece, no desaparece solamente 4 paredes. A
veces desaparece una parte de la historia de una familia. Y mientras todo esto ocurría, había personas buscando desesperadamente a sus seres queridos, familias esperando una llamada, madres esperando escuchar la voz de sus hijos, hijos esperando encontrar a sus padres y rescatistas trabajando entre escombros mientras el tiempo corría. Porque una tragedia así, cada minuto puede convertirse en una esperanza, una señal, un sonido, una respiración, una mano, un pequeño movimiento debajo del escombro puede hacer que decenas de personas vuelvan a creer. Y ahí, en medio del caos, apareció algo que quizás no salió en todos los titulares. La gente, los desconocidos, los vecinos, los voluntarios, los médicos, los bomberos, los rescatistas, las personas que llevaron agua, las que llevaron comida, las que ofrecieron transporte, las que abrieron las puertas de sus casas, las que donaron lo poco o mucho que podían, las que desde otros países comenzaron a organizar para ayudar a Colombia, personas que quizás jamás habían conocido a las víctimas, pero que decidieron que su dolor también importaba. Y aquí quiero detenerme, porque esto es importante. Muy importante. La solidaridad no siempre empieza con alguien que tiene mucho. A veces empieza con alguien que tiene poco, pero decide compartirlo. Una botella de agua, un plato de comida, una llamada, un vehículo, un par de manos, un mensaje, una oración, una donación o simplemente estar allí. Y quizás esa sea una de las grandes lecciones que nos está dejando esta tragedia, que cuando una persona está sufriendo no siempre necesita que nosotros tengamos la solución. A veces necesita saber que no está sola. Pero entonces mientras unos ayudan, otros observan. Y mientras unos levantan escombros, otros levantan discusiones. Mientras unos buscan sobrevivientes, otros buscan culpables. Mientras unos intentan hacer algo, otros se dedican a decirles que lo que están haciendo está mal. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer el esfuerzo de alguien que está intentando ayudar? ¿Por qué cuando ocurre una tragedia sentimos la necesidad de convertir todo en una pelea? ¿Por qué importa más quién lo hizo? Lo que importa es el hecho de que alguien esté ayudando. No significa que no debamos exigir responsabilidades. Claro que debemos hacerlo. No significa que debamos ignorar errores. Por supuesto que no. Las autoridades deben responder. Las instituciones deben rendir cuenta. Y cuando alguien comete una falta, debe investigarse. Pero existe una diferencia enorme entre exigir responsabilidad y destruir al que está intentando ayudar. Porque en medio de una emergencia, una crítica puede esperar. Una pelea política puede esperar. Una discusión en redes puede esperar. Pero una persona atrapada no puede esperar. Un niño que necesita ayuda no puede esperar. Una familia que acaba de perderlo todo no puede esperar. Por eso, quizás este sea el momento de recordar algo que hemos olvidado, que no tenemos que pensar igual para ayudar, no tenemos que votar igual, no tenemos que creer en lo mismo, no tenemos que vivir en la misma ciudad, no tenemos que tener el mismo apellido, ni siquiera tenemos que conocerlos. Para ser humanos, eso debería ser suficiente, porque cuando la tierra tiembla, las diferencias desaparecen y por unos segundos solo somos personas buscando personas. Y quizás ese sea precisamente lo que Colombia necesita recordar, que la verdadera fuerza de un país no está solamente en sus edificios, ni en sus gobiernos, ni en sus instituciones, está en su gente, en la persona que ayuda a levantar a su vecino, en el médico que continúa trabajando aunque tenga miedo, en el rescatista que entra donde otros no están listos para entrar, en la mujer que prepara comida para desconocidos, en el joven que dona lo que puede, en el conductor que transporta ayuda, en los colombianos que viven lejos pero que al ver lo que está pasando preguntan ¿cómo puedo ayudar? Porque quizás esa sea la pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos. No quién tiene la culpa, no quién lo está haciendo peor, no de qué lado estás, sino cómo puedo ayudar. Porque detrás de cada cifra hay una vida, detrás de cada vida hay alguien que espera, alguien que necesita, alguien que tiene miedo, alguien que necesita que Colombia por una vez deje de mirarse como enemigos y empiecen a mirarse como hermanos. Detrás de cada cifra hay una vida. Ya no puedes mirar una tragedia de la misma manera. Colombia nos necesita. La unión hace la fuerza. Te veo en la siguiente historia.